Hola, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo pues en el horario en que veas esta síntesis, esta clase que hemos visto de acerca de planeación y talleres, planeación de talleres y clases. ¿Sí? Es el primer módulo de estrategias de educación emocional, ¿sí? Que está incluido en el segundo bloque en el curso de educadores emocionales y a su vez educadores emocionales en el curso del diplomado de educación en línea, de educación continua y educación en línea de trascender. Muy bien, vamos a ver un poco de qué se trata esto de la planeación de talleres y clases, una guía para educadores. Em, Vamos a tomar en cuenta lo siguiente en materia de planeación de educación emocional. Em, Primero tenemos que darnos cuenta obviamente de la importancia que ha tenido la educación emocional en, en los últimos años. ¿Sí? Se han lanzado leyes, hay una ley de educación emocional en México que nos ha dado el puntapié inicial. Aquí vemos una noticia de Argentina, ¿sí? Hablando que bueno, que es la educación emocional, es la estrategia pedagógica del momento. Al pie de este video, bueno, en la descripción van a encontrar la liga para ingresar a este artículo, se los recomiendo, ¿sí? Así seas educador y quieras empezar a inmiscuirte en temas relacionados a educación emocional. Habla un poco de la transversalidad curricular, de las estrategias verticales, pero sobre todo de qué manera uno puede sustentar un proyecto de educación emocional, ¿no? Y bueno, es un portal de Jujuy en donde hubo una iniciativa, un proyecto para incorporar la educación emocional en todas las escuelas públicas en Argentina. Muy bien. Tenemos que pensar a la educación emocional como una estrategia integral. El licenciado Lucas Malaisi, también argentino, em, fundador de la Fundación de Educación Emocional, es el promotor un poco de que la educación emocional en Argentina se esté llevando a cabo en diferentes ministerios de educación a nivel provincial. Y él menciona estos cuatro aspectos que me parecen interesantes acercárselos, que es el tema, digamos, de un aspecto político, en donde vamos a ver la ley de educación emocional, ¿sí? En este caso, bueno, ya existe en México, ¿sí? El propio Rafael Vizquerra, si buscan, o sea, también si googlean educación emocional en México, va a aparecer más Rafael Vizquerra, va a aparecer una mención de él, ¿no? Como que, digamos, en materia de educación emocional México estaría en la vanguardia dentro de Latinoamérica, pero lo que vamos a ver que a fines prácticos todavía nos falta muchísimo, ¿sí? Sobre todo en materia de capacitación docente, y es un poco lo que te vengo a mostrar el día de hoy. Además te vas a llevar tal vez en esta clase que hemos brindado en el diplomado, te vas a llevar pues una estructura, ¿no? De qué manera puedo iniciar a comenzar a esbozar mis talleres de educación emocional. Otro aspecto importantísimo es el tema de los alumnados, ¿no? Y hay que ver, bueno, hay que contextualizar cuáles son las posibilidades que tiene la institución, cuál es el tiempo, ¿sí? Y avanzar en una estrategia que obviamente incluya las competencias emocionales. En materia docente, pues capacitación constante, actualización, sobre todo en materia de neurociencias también, pero también la creación de talleres que tengan la impronta del docente. Yo creo que eso es muy importante, desarrollar esa habilidad. Y pues en toda estrategia educativa tenemos que integrar a la familia, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de, bueno, pues una escuela para padres. Vamos a ver algunos puntos claves, ¿sí? Es necesario establecer un proceso antes de iniciar una agenda un proyecto de educación emocional en una escuela o de manera privada también. Tenemos que establecer primero la agenda, nos tenemos que sentar y ver qué tiempo y frecuencia le vamos a dedicar a esto, ¿sí? Y establecer una agenda también implica que lo que vamos a hacer es
reunir a nuestro equipo de trabajo, pueden ser todo el cuerpo docente. Se puede utilizar el espacio del consejo técnico, ¿sí? Y de esa manera vamos a determinar el tiempo, sobre todo, y luego vamos a ver más adelante qué tipo de estrategia vamos a implementar. En materia de si haces un taller de educación emocional para adolescentes y adultos de manera privada, bueno, determinar si lo vas a hacer presencial, si lo vas a hacer en línea, con qué plataformas cuentas, ¿sí? Con qué frecuencia vas a ver a sus alumnos, ¿sí? Tiempo por seminario, todo eso. Luego tenemos que determinar si la estrategia es vertical, o sea, se crea la asignatura de educación emocional y le vamos a dedicar, no sé, 30 a 40 minutos a la semana a nuestros alumnos. O sea, de esta manera ingresa al currículo de escolar. Y el transversal son modalidades de trabajo que nos permiten aprovechar tiempos muertos y están dentro del currículo escolar tradicional, obviamente, ¿no? También podemos tener ambas. Llevar adelante una agenda transversal, o sea, va a ser una agenda mixta, en la cual vamos a poner modalidades de trabajo diarias y una vez a la semana los chicos van a tener además una estrategia más planificada en materia de educación emocional. Es importante hacer un diagnóstico de esto, o sea, cómo están mis alumnos en materia de competencias emocionales, qué saben, qué conocen, si han recibido o no anteriormente algún tipo de educación, quiero decir, en esta materia. Y sobre todo eso, ¿no? Obviamente la difusión, tenemos que ver el cuarto punto también con suma importancia. ¿De qué manera vamos a comunicar esto en nuestra comunidad escolar con los padres de familia? Si realizas obviamente un taller de manera privada, ahora en el tema digital, la recomendación es que hagas webinars, sobre todo para que acceda la persona a la información, ¿sí? Sobre todo de qué va a desarrollar, qué va a adoptar a través de este curso. Bueno, les dejo una reseña de este licenciado, de Lucas Malaisi. Él tiene bibliografía que pueden encontrar en Google Libros o también están en Kindle. A diferencia de la educación tradicional, ¿sí? Que se centraba en el conocimiento del mundo que existe de la piel hacia afuera, en todos sus aspectos históricos, matemáticos, geográficos, musicales, etc., la educación emocional está basada en el descubrimiento del mundo que existe de la piel hacia adentro. Es el autoconocimiento del alumno, en el autoconocimiento del alumno. Justamente de eso se trata, digamos, no de cargar información al alumno, ¿sí? Porque esa información incluso hoy está en jaque con el acceso que hoy tienen a la información a través de sus móviles. Lo que vamos a hacer es que ellos conozcan internamente cómo se expresan emocionalmente y cuál es su conducta, sobre todo. Y eso los va a fortalecer en el autoconocimiento, que luego, digamos, en fundamentos de educación emocional lo que vemos es pues básicamente lo que vemos en materia de educación emocional básicamente es que el alumno va desarrollando a lo largo del tránsito escolar este tipo de competencias emocionales. Vamos a ver una breve entrevista que le hicieron al licenciado Lucas Malaisi acerca de estas estrategias educativas, ¿sí? Lucas Malaisi, psicólogo y presidente de la Fundación Educación Emocional, visitó nuestra universidad para brindar una capacitación docente. A través de esta entrevista, conoceremos cómo el factor emocional atraviesa a todos los aspectos de nuestra vida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a charlar un poquito, ¿te parece? Dale. Lucas, bienvenido a la Universidad Nacional y contanos acerca de la incorporación de esta disciplina al ámbito universitario, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y sí, mira, es una oportunidad muy linda porque el aspecto emocional es transversal a todas las disciplinas que desempeñamos como seres humanos, sea en el deporte, en el trabajo, en el ámbito familiar y en el ámbito universitario fundamentalmente. Así es que, bueno, en el marco de esta universidad vamos a trabajar en las habilidades emocionales para que, por lo menos en este primer encuentro, los educadores
aprendan a gestionar sus emociones, considerando que ser educador en el último tiempo es muy difícil, es muy desafiante porque están siendo muy cuestionados, están siendo interpelados por todos los frentes, entonces es fundamental que el educador sepa gestionar sus emociones para poder enseñarle a los alumnos a hacerlo. Y en el ámbito universitario es fundamental, porque para que uno pueda terminar una carrera universitaria tiene que hacer una buena gestión de sus emociones. Bueno, le interrumpo ahí. Luego también les voy a dejar en la descripción la liga de esta entrevista si quieren profundizar más. Lucas Malaysi, la verdad, se me hace un referente importantísimo en Latinoamérica acerca de educación emocional. Y menciona esto de los educadores, por eso es que antes de hacer todo este tipo de estrategia, lo ideal es involucrarse sobre todo en nuestras propias competencias emocionales. El fundamento de educación emocional lo que busca justamente es que la persona desarrolle cierto autoconocimiento, que desarrolle una conciencia emocional y sobre todo que desarrolle o practique lo que se conoce como agilidad emocional, y también que lleve a cabo un diario emocional. Todo esto al docente o al especialista que quiere desarrollar este tipo de talleres le sirve a la hora, obviamente, de ubicarse en el rol, ¿no? Entonces tenemos que conocer el terreno también. Vamos a tener un terreno, esto también está sacado de Lucas Malaysi, me parece que es muy interesante lo que plantea, que el terreno, digamos, vamos a tener dos agendas, una agenda emergente y una planificada. La agenda emergente, pues, son conductas que tienen que ver con lo patógeno, digamos. Esto es, nosotros una vez que tenemos la patología en el ser humano, pues actuamos generalmente. Y esto es, si tenemos una psicopatología, como ser una depresión profunda, pues previamente la persona pudo haber adquirido ciertos recursos de afrontamiento que le han permitido, digamos, moverse hacia los autógenos, ¿no? En materia de sus relaciones, de su mundo, también de su mundo interno, ¿no? Es un esquema reactivo porque una vez que no recibimos ningún tipo de educación emocional, pues nosotros no vamos a desarrollar esa conciencia emocional, con lo cual la parte interpretativa va a estar muy limitada. Entonces esa baja de interpretación, la falta de organización de ideas hace que yo pues esté más reactivo, ¿no? Estoy sujeto a mis estados emocionales. La educación emocional lo que plantea es que te muevas hacia un sitio proactivo, es decir, que puedas desarrollar estrategias, sobre todo que puedas aprender a desarrollar estrategias como lo que plantea agilidad emocional, ¿no? Agilidad emocional o moverse a partir de tus valores y no de tus emociones. Entonces, todo eso hacia la práctica de educación emocional. Tenemos que entender también el tema de lucha y previene, o sea, estamos en una lucha y mecanismo de prevención permanentemente. Sin embargo, desde una agenda planificada podemos observar y aprender. Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Con el tema de las actividades. Cuando nosotros buscamos actividades para desarrollar nuestros talleres, pues tenemos que ver si son aplicables o no a nuestro contexto, cómo lo vamos a desarrollar, cuándo lo vamos a desarrollar, bajo qué contexto, tengo los materiales necesarios. Tengo que tener un objetivo, o sea, si hago una búsqueda en Google, por ejemplo, sí tenemos que buscar que haya un objetivo, que haya un aprendizaje significativo. Y la evaluación es a largo plazo si hay un cambio conductual en mis alumnos, se notan más reflexivos o no, han estado más reactivos o ha quedado todo igual, ¿no? ¿Cuáles son los fines? Y finalmente, bueno, les doy un ejemplo de actividad de educación emocional, en el cual yo lo llamo Círculo de la Confianza. Es para alumnos a partir de 4 años, sobre todo de preescolar. Hacemos una presentación, hacemos una mención que teníamos la costumbre de reunirnos con nuestros primos, nuestros hermanos, ¿sí? Y lo vamos a hacer en un semicírculo.
¿sí? Solamente, bueno, vamos a dar esas indicaciones y vamos a dar una regla al juego, que esto es que cada niño va a hablar y va a expresar siempre y cuando tenga su muñeco consigo. Vamos a presentar un muñeco que va a ser el muñeco del salón y ese muñeco se va a quedar ahí en el salón y lo vamos a utilizar cada vez que hablemos dentro del círculo de la confianza. Es una técnica expositiva de aprendizaje colaborativo, ¿sí? Material es un muñeco, la verdad que es muy sencillo y la finalidad es que ellos expongan sus estados emocionales y sentimientos y que puedan empatizar a través de los fenómenos emocionales del otro. Muy bien. Bueno, creo que hemos detallado, sí, todos los puntos. Como conclusión y dándote las gracias por haberte quedado a ver esta pequeña síntesis de esta clase. Esta clase habitualmente en vivo duran aproximadamente 2 horas. Contamos obviamente con la participación de nuestros alumnos. A modo de conclusión, lo que te indicaría es trata, digamos, de ver previamente un decálogo, digamos, de cuáles son esas funciones que tiene que cumplir un educador emocional, sobre todo en materia de que se tiene que comportar como un facilitador y acompañante, sobre todo de sus alumnos, y también el trabajo que el educador internamente tiene que desarrollar para pasar esta etapa. Entonces, bueno, te agradezco tu tiempo, te deseo que tengas una buena tarde y recuerda que todo lo que sientas siempre está bien. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.